Bienvenidos a nuestro punto doctrinal para la Tercera Orden. En el día de hoy vamos a continuar sobre un tema de suma importancia que hemos tratado en la charla anterior, que es acerca de la vida matrimonial. Hoy vamos a hablar un poco más de la perspectiva del andamiaje del matrimonio, ese camino formativo que tienen que formar dos personas, dos cónyuges que se aman entre sí. ¿En qué consiste un poco del itinerario de cómo debe ser la vida matrimonial para no formarla sobre nubes o edificios en el aire que no consisten en la verdadera realidad de la vida matrimonial y que si se siguen así va a terminar en una ruptura, en una división? Hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo el matrimonio debe consistirse entre dos personas que se amen verdadera y realmente entre sí, que pongan su apoyo, sus pequeñas cosas, su ladrillo de cada día para construir un verdadero matrimonio en Dios y para Dios. Al hablar de la vida matrimonial, la relacionamos directamente con el amor. Pero tenemos que ser conscientes de que hay un peligro al cual todos están expuestos en el ámbito del amor, y es precisamente que algunas veces se habla de amor como si fuera un impulso hacia la propia satisfacción. Se cree que el amor es la complacencia que la otra persona puede serme a mí mismo, y termino buscando en aquella persona lo que me puede complacer, volviéndose esto un amor egoísta y no en un verdadero amor, o simplemente en un mero recurso para completar egoístamente la propia personalidad. Al hablar de la vida matrimonial, se habla directamente del ámbito del amor, pero tenemos que ser conscientes que aún en este ámbito hay un peligro sobre el cual todos están expuestos, y es que algunas veces se habla del amor como si fuera un impulso hacia la propia personalidad. Eso quiere decir que trato de encontrar en la otra persona algo que a mí me complemente, y esto lo convierte sencillamente en un amor egoísta, un amor que busca simplemente complacerse a sí mismo y olvida que es una relación de dos, que si bien la otra persona me puede complacer a mí en ciertos aspectos, no es este el final de la relación, sino que son dos personas que tienen que amarse mutuamente y por lo tanto amarse realmente como Dios los ha creado, con todas sus cosas buenas, pero también con aquellos defectos con los cuales Dios me lo ha enviado a mí, o simplemente en un mero recurso para completar egoístamente la propia personalidad o buscar mi simple satisfacción. Ahora, detrás de estos enunciados que acabamos de afirmar, hay una larga experiencia de diversos matrimonios por los cuales hay tanta dificultad y llegan a cierto choque o a tocar fondo. Precisamente en esta charla vamos a hablar y a tratar de desmontar estos enunciados y a tratar de enseñar cómo tendría que ser una verdadera relación en Dios. En el itinerario del amor, siempre la primera atracción de entre el hombre y la mujer suele comenzar por un sueño, algo que solemos llamar por una ilusión, que lo promete todo. Aquí es donde se idealiza a la pareja o al ser amado. La presencia del otro se hace como algo fascinante para la propia persona e inagotablemente nuevo, lleno de misterio que nos cambia el mundo y nos cambia todas las cosas. Nos parece que aquello que estamos sintiendo es verdaderamente la plenitud o el culmen de nuestra vida. Y tantas veces en este primer instinto o en esta primera ilusión va mezclado el propio yo, va mezclado el egoísmo. No se trata aquí de maldecir estas sensaciones, no estamos tratando de decir que esta primera atracción es algo meramente malo, pero es importante situarla verdaderamente en el lugar que le corresponde, porque si nos centramos completamente en esta primera atracción, vamos a convertir el fin de la relación en esa ilusión, en ese primer sentimiento, en ese primer sueño, y entonces es donde aquí se sucede la mayoría de las rupturas de los matrimonios o de las relaciones, no porque no haya un verdadero amor, sino porque ese amor que empezó por esa ilusión se trocó, se fundamentó totalmente en ella y no fue al fin y no se rectificó como tendría que ser. En este punto tenemos que afirmar que aquí no hay verdadero amor, todavía no es un verdadero amor, es simplemente la primera atracción, la primera ilusión.
Tampoco se trata de aspirar a un amor puramente angelical que ya vaya a su fundamento. En la vida matrimonial es una vida, es un edificio que se va construyendo día a día, poco a poco, basado en las cosas pequeñas. Pero hay que ser conscientes que este atractivo mutuo, que es don de Dios mismo, porque así Él lo ha determinado y lo ha dispuesto en nuestra propia naturaleza, con demasiada frecuencia, para no decir en la mayoría de los casos, se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia. Concupiscencia quiere decir complacencia de la propia carne, la inclinación natural que tenemos al pecado, de desviarnos a aquello que Dios ha puesto rectamente en nuestra naturaleza, se termina desviando casi naturalmente, pero no quiere decir obligatoriamente, hacia el pecado. Y entonces aquí, en la naturaleza del hombre, suele brotar el orgullo y el deseo de poseer a la mujer. Y para la mujer suele nacer el deseo de ser poseída, de ser elegida. Desconocer u olvidar esa realidad, esta concupiscencia de nuestra naturaleza, es olvidar una verdad que necesariamente va a regir toda nuestra vida. No es la descripción de una cosa tenebrosa, de una cosa misteriosa, de una cosa mala en sí misma. Es algo con lo que simplemente tenemos que tener en cuenta y tener muy presente. Desconocer u olvidar esta realidad, la realidad de esta concupiscencia de nuestra naturaleza, quiere decir que simplemente más adelante nos frustraremos frente a esta realidad que necesariamente tarde o temprano se va a manifestar en nosotros. No es la descripción de un cuadro tenebroso, ni de una cosa misteriosa, ni meramente mala de nuestra vida. Simplemente es algo con lo que tenemos que contar, algo que tenemos que saber, tener en cuenta el presupuesto que tenemos que tener para poder iniciar una verdadera vida matrimonial, para no frustrarse en el primer encuentro o en el posible desencuentro con el otro. Las consecuencias del pecado original siempre van a estar en nosotros y hay que identificarlas para obrar consecuentemente a ellas. El hombre y la mujer son necesariamente así. Es el fermento del pecado que tenemos en cada uno de nosotros y que emerge al primer descuido. Está presente desde que somos concebidos hasta la hora de nuestra muerte. Por lo tanto, esta concupiscencia no es eximida en el momento de enamorarse. La concupiscencia estará allí antes de enamorarse y después de enamorarse. Y muchas veces tenemos la ilusión de que el amor ha sacado lo mejor de nosotros mismos, pero no es así. Somos exactamente la misma persona que está enfrentando un nuevo sueño, una nueva ilusión. La efervescencia del amor, la mayoría de las veces, lo único que hace es desplegar aquello que tenemos de mejor en nosotros mismos. En el matrimonio se encuentra lo que cada uno lleva puesto de por sí. En el matrimonio cada uno va a conocer verdaderamente quién es, va a conocer verdaderamente su propia naturaleza y la naturaleza de aquella persona con la que va a compartir toda su vida. Por eso es el presupuesto que tenemos que tener en cuenta para construir una verdadera vida matrimonial. Ahora, sin percibirlo conscientemente, la primera fase del amor transcurre bajo una sombra de cierta idolatría, de cierta idealización de la otra persona. No por exceso de amor, sino por un egoísmo que la mayoría de las veces es imperceptible. Solemos adorar en el otro lo que nos satisface a nosotros mismos, nos embeleza y todo aquello que nos adula. Nos sentimos a gusto con el confort de estar en presencia de la otra persona y ser el objeto de sus cuidados. Las personas que están pendientes de sí mismas, que actúan buscando ante todo su propia satisfacción, incluso en la relación conyugal, y ahora son inevitablemente infelices y desgraciadas, sencillamente por el hecho de que no pueden vivir todo el tiempo buscando recibir de aquella persona lo que les satisface, porque esa persona no es solamente aquellas buenas cualidades que a mí me pueden gustar. Ahora, las personas que viven en esta situación, que se convierte su propio gusto en el centro de la relación, y cuando esto no sucede así, cuando no son complacidas, piensan que ha sucedido un cataclismo. Ante este tipo de situaciones o ante este tipo de personas que convierten toda su relación conyugal en una simple complacencia de sus propias personas, de sus propios gustos y satisfacciones, San José María Escrivá dice:
Las personas que están pendientes de sí mismas, que actúan buscando ante todo su propia satisfacción, ya desde ahora son inevitablemente infelices y desdichadas, porque van a vivir siempre en un engaño. La relación conyugal no se puede convertir en una mera complacencia de mi propia persona, porque yo me estoy desposando con una persona que, si bien tiene buenas cualidades que me pueden complacer, está también llena de defectos que yo no puedo obviar, que yo no puedo olvidar, y que no puedo simplemente desarrollarle mi propia complacencia, porque aquello que me disguste va a convertirse después para mí en un motivo de ruptura. Ante estas realidades hay muchas personas que dicen que a la larga la vida es muy corta. Para superar este primer movimiento hay que iniciar los compases con la mirada puesta en el dar más que en el recibir. La relación conyugal es una relación mutua en la que cada uno se da a sí mismo, se entrega a sí mismo. No es simplemente uno el que recibe, los dos tienen que dar. Por eso tenemos que cambiar la falsa concepción de recibir, de complacerme a mí, para entrar en la realidad que la relación es darse a sí mismo. Se dirá, por tanto, que el amor pide reciprocidad. Pero adelantarse es ya una garantía de éxito, pues medir con la balanza la precisión de las aportaciones de cada uno va a ser o me va a asegurar una verdadera vida matrimonial que esté puesta en Dios. Pasado el tiempo, la decepción puede tener muchas puertas para entrar en el alma. Una relación que no fije su mirada en esto que verdaderamente tienen que entregarse, va a llegar simplemente a una decepción. Empiezan a hincharse como un globo las limitaciones que empiezo a conocer de la pareja conyugal y de los defectos del otro. La intimidad cotidiana puede convertirse en una rutina y en un aburrimiento. Las satisfacciones carnales que empiezan a ayunar de la generosidad de espíritu se vuelven monótonas e insípidas. La aparente plenitud que se había encontrado en el inicio de la relación se convierte en una sequedad y los cónyuges despiertan sumergidos en lo que se ha llamado las noches del amor humano. ¿Acaso se podía pensar entonces que el matrimonio era sencillamente un jardín de delicias? Eso no existe en la tierra, ni para el matrimonio ni para cualquier otro estado de vida que se pueda elegir, pues precisamente decimos que estamos en un valle de lágrimas. En el estado matrimonial, considerando las cosas de una manera descriptiva, podemos afirmar que hay un anverso y que hay un reverso. De una parte, la alegría de saberse queridos, la ilusión por edificar y sacar adelante una relación conyugal, el consuelo de ver crecer a los hijos, son esa parte consoladora de la relación. Pero también tenemos que ser conscientes que va a estar embargado de dolores y de contrariedades. El transcurso del tiempo que consume los cuerpos y amenaza con agriar los caracteres. La aparente monotonía de los días que son sencillamente iguales. Pero ante esto no hay que asustarse. Esta es la realidad. Pero ante esto no quiere decir que hay que asustarse. Es claro, oscuro de la vida que hay que aceptar para no convertirnos en sencillos imaginadores o ilusionarios que ponen su vida conyugal sobre la nube. El hombre y la mujer pueden pensar que han tocado el fondo del otro. Cuando se enfrentan a esta realidad, se pueden pensar que han tocado fondo, que la relación ha llegado a su fin y que a partir de allí no hay más que vacío y oscuridad. Pero esto es un diagnóstico erróneo, pues con lo que realmente se han topado es con su propio yo. Cuando la relación llega a ese punto, es cuando verdaderamente se han conocido a sí mismos. La decepción no viene del otro, viene verdaderamente de mí mismo, que conociendo la realidad de la persona con la que comparto mi vida, se decepciona porque ya no se ve complacida como anteriormente lo hacía. La consecuencia es prácticamente inevitable. Dos personas que se conocen a sí mismas, lo único que pueden hacer es chocar porque son distintas la una de la otra. De ahí que la primera prueba de la honradez ante una situación de este tipo es hacerse las siguientes preguntas. Aquí no quiere decir que todo esté perdido. Aquí es cuando el matrimonio puede verdaderamente realizarse las preguntas para conocer cuán honrado hasta ese momento fue su relación. He montado mi matrimonio como un mercado en el que doy dos para recibir otro tanto más los beneficios que he venido verdaderamente a buscar.
Estoy convencido de que si el otro cónyuge no es ideal, tampoco yo soy el conjunto de perfecciones de lo que sin mal alguno. ¿Qué puedo yo hacer con independencia de lo que haga el otro? Es necesario reconocer que en el matrimonio, como en cualquier otro proyecto humano, hay que recorrer un gran proceso que muestra que la impaciencia no nos puede atropellar. Hay que reconocer que la vida matrimonial es un edificio que se construye día a día y que no es simplemente que yo reciba, sino que es mucho lo que yo también tengo que dar. Para ver las cosas con una verdadera perspectiva, hay que darse cuenta que el hombre es un ser histórico, que se construye día a día con sus opciones numerosas y libres de su propia determinación. Por eso, él se conoce, ama y realiza el bien moral según diversas etapas de crecimiento y según de las propias decisiones que el hombre vaya tomando cada día. Ahora bien, si se desconoce o olvida esta realidad fundamental, comenzará en los cónyuges una etapa que se va a convertir a la constante acusación propia de las propias insatisfacciones que se tengan tanto del uno como del otro, pues arañan los últimos trozos de ilusión que tenían en la otra persona y esperanza que habían sencillamente montado en el aire y no en la realidad, o sobre dos trozos de carne sin espíritu. Muchas veces pretenden renovar los esfuerzos para acaparar al otro, mientras comprueban sin descubrir la verdadera causa y sin descubrir que estaban equivocados, que no hay manera de recibir la dávida que desean recibir sin darse anteriormente ellos mismos. Con esto podemos con seguridad afirmar que la relación matrimonial va a exigir necesariamente sacrificio. No existe matrimonio feliz sin sacrificio. Por eso afirmaba San José María Escrivá, la alegría es consecuencia de la entrega. Es la continua paradoja de toda nuestra vida. Vivimos siempre buscando la felicidad en el otro y olvidamos que un verdadero matrimonio feliz va a estar en la propia entrega. Por no decidirnos a pagar una moneda de nuestro propio yo, nos olvidamos y nos privamos del obsequio más valioso, que es el entregarse a sí mismo. No son ganas de proponer metas inasequibles que sean imposibles de alcanzar, es que tenemos alma y no la podemos arrancar del cuajo. Hay que saber que estamos diseñados para ser muy felices porque Dios así lo ha dispuesto desde toda la eternidad, y en los charcos de esta tierra no hay más que fango. O traspasamos los límites de nuestra propia laguna, que es nuestra propia satisfacción personal, o jamás descubriremos el mar, que es la alegría de la propia entrega. La reflexión ya apuntada es que tenemos un solo corazón para amar a Dios y para amar a todos aquellos que nos rodean, y que puede abrirse a un nuevo panorama si él aprende a entregarse de verdad. Son los santos quienes con mayor hondura se han sumergido en este amor. Todos ellos de formas diferentes han padecido más que nadie las arideces del amor, ese estado del alma en la cual ella, queriendo entregarse totalmente a Dios, sintiese en su alma una gran aridez espiritual, sintiese en su alma una aparente infecundidad en sus obras. Pero cuando el santo es capaz de entregarse en esa propia aridez, su amor se purifica y se hace verdadero, llegando a convertirse en holocausto. Tenemos el ejemplo de San José María Escrivá, donde él testificaba: no me importa contaros que el Señor en ocasiones me ha concedido muchas gracias, pero de ordinario yo voy a contrapelo. Sigo mi plan, no porque me guste, sino porque debo hacerlo por amor. Es decir, él era consciente de que tenía que hacer la voluntad de Dios, por mucho que le costase. No por su propio bien, sino porque su amor era verdadero, porque él sabía que tenía que hacerlo, porque amaba verdadera y realmente a Dios. Igual sucede con el amor humano. Esta situación no es que pueda suceder, es que ya de hecho sucede en la mayoría de matrimonios, y es bueno que así sea, porque allí es cuando el matrimonio se asienta sobre fundamentos verdaderos para construir una verdadera vida matrimonial. Se puede presentar en muchísimas formas, pero una de las más comunes es que pedimos perlas al olmo. Esperábamos que un ser humano nos diese todo aquello lo que esperamos recibir de él, pero que en realidad él no nos puede dar.
o engarzamos el amor con la eternidad y se nos queda corto, es decir, esperamos recibir muchísimo de aquello de una persona que por su realidad no puede darnos, porque simplemente la idealizamos. Para sobrevivir en la vida matrimonial sin esterilizarse, el amor humano necesita trascenderse, no quedarse en la mera satisfacción propia, en la mera satisfacción carnal de la concupiscencia. Solamente un amor que se encuentra verdaderamente con Dios, que sabe que el fin de su vida matrimonial es alcanzar la propia santidad, puede evitar el riesgo de perderse a lo largo del camino. Ahora, podemos determinar aquí 3 posibles situaciones que pueden ocurrir después de que un matrimonio toque fondo, después de que un matrimonio, si no estuvo bien fundamentado desde el inicio y empiece su vida conyugal sin encontrar esta realidad, puede llegar a alcanzar. La primera de ellas es firmar clínicamente la partida de divorcio, la partida de defunción de su amor, pero ese amor no se ha muerto. En realidad, los cónyuges, por no aceptar esta realidad, la han matado con sus propias manos. Ninguno de los cónyuges en la mayoría de los casos se siente culpable, simplemente porque vive echando la culpa al contrario. Piensan que tal vez en la otra persona encontrarán lo que buscaban, pero no perciben sino que están cambiando de hamaca sobre el Titanic, es decir, no cambian lo que verdaderamente tienen que cambiar y viven echando la culpa al otro. El problema es personal en la mayoría de las ocasiones y se sabe que la mayor parte de las personas que tienen problemas personales los tienen por el egoísmo de pensar en sí mismos, pensar que no los tienen en sí sino en el otro. Una segunda situación que puede pasar posterior a este propio encuentro es pactar una coexistencia aparentemente pacífica o más o menos tácita, sobre la base de satisfacciones personales, sobre la base de satisfacciones simplemente carnales, sobre intereses materiales y convenciones sociales, es decir, una transacción de baratijas con ribetes de urbanidad. Piensan que llenándose o haciendo como un acuerdo de paz entre ellos mismos, pueden seguir una convivencia más o menos pasiva o más o menos pacífica. Pero, montados sobre los raíles de 2 vidas paralelas, cada uno va a lo suyo, no están trabajando unidos, sino que en una convivencia pacífica cada uno va montando un edificio totalmente distinto el uno del otro. La profesionalitis, en la cual se sumergen totalmente, el cúmulo de relaciones sociales y de ocupaciones profesionales completan el cuadro, es decir, se llenan de ocupaciones para olvidarse así el uno del otro. Se soportan en la inercia y con las cenizas de un amor amargo se dedican a inventar las erróneas conclusiones que han hecho del matrimonio con una ficción imposible, porque un matrimonio así no es una verdadera relación. Son los mismos los que dejan su propia vida matrimonial en pedazos para sacar adelante algún negocio boyante o algo tan fútil como perder unos kilos para encontrar una figura más esbelta, y que sencillamente se terminan convirtiendo en 2 soledades emparejadas, cada uno en su propia realidad, que ahondan progresivamente en su ego, buscando siempre su propia satisfacción a cuestas del otro, para antes o después convertirse simplemente en un cadáver, porque esa relación tarde o temprano va a finalizar muriendo. Ahora queda la tercera vía, que es la solución, porque siempre va a haber una solución, que es la que se puede acceder en cualquier momento. Basta que los dos se decidan a hacerlo, basta que los dos profundicen en esta realidad. Basta con que alguno de los cónyuges esté dispuesto a dar el paso para salir de la muralla del propio yo, de mi propio ego. Es la simple resolución de quien piensa en las dificultades que tiene que afrontar y está dispuesto a superarlas. En realidad es la decisión de una persona que verdaderamente es madura, que no huye al sufrimiento, que no se busca a sí misma, sino que conociendo la propia realidad es capaz de afrontarla sin temor y sin miedo al sufrimiento que le pueda ocasionar. Porque tendría un pobre concepto del matrimonio y del cariño humano quien pensara que al tropezar con estas dificultades el amor y el contento se acaban. Es decir,
tendría un falso concepto de lo que es el matrimonio, un concepto erróneo, la persona que pensando que a la primera dificultad ya acabó el amor que había efervescido en un principio, es una falsa concepción. Es la hora de descubrir que estamos en el mejor momento para dar todo nuestro amor en una verdadera conciencia, en un verdadero saber de lo que significa la verdadera entrega. Se presenta la ocasión de dar la talla, se presenta la ocasión de verdaderamente entregarse, de verdaderamente afrontar y llevar una verdadera vida matrimonial y demostrar los quilates de nuestra mejor humanidad, de sacar lo mejor de sí. Muchas veces nos dejamos abatir cuando estamos a la puerta de un nuevo horizonte, de dar el verdadero paso para afrontar la dificultad. Tan pronto superemos el último reproche que nos parece invencible, pero que en realidad está en todas nuestras posibilidades de poder dar el paso, de poder afrontar. Aunque quizás nos sintamos agotados por las continuas dificultades que tengamos que afrontar, estamos dando pasos muy firmes para formar un verdadero amor de mayor plenitud, un verdadero amor que esté fundamentado en Dios. Precisamente entonces, cuando los sentimientos que animaban a aquellas criaturas revelaran su verdadera naturaleza, la donación y la ternura se mostrarán verdaderamente como son y se manifestarán con un afecto verdaderamente auténtico y hondo que se va a convertir más poderoso que la misma muerte. El ingrediente imprescindible para este paso es la lucha y la voluntad de vencer. Hay que ser conscientes que va a ser una continua lucha, porque va a significar siempre un continuo vencimiento de sí mismo, no olvidando aquí que la propia voluntad es el impedimento más grande para alcanzar la propia santidad, porque la carne, la mayoría de las veces, va a desear siempre contrario al espíritu. No es esto una cosa que nos supere, ni se requiere madera de héroe para poder alcanzarlo. Simplemente basta con asumir la condición de una persona que conoce sus propias limitaciones y las limitaciones de aquella persona con la cual va a llevar vida matrimonial, además de recordar el sabio consejo que donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. En realidad podemos ver que es la opción de una persona que es madura, consciente de la realidad, que está verdaderamente con los pies sobre la tierra. Tenemos que ser conscientes que hay una aridez que madura y que hay una frialdad que mata. ¿Cómo distinguirlas? Volvamos por un momento a la vida de los santos. En la sequedad sobrenatural, aquella que es permitida por Dios, a pesar de la desorientación o el aturdimiento o la sensible falta de correspondencia que el alma pueda sentir, el hombre percibe que a pesar de eso, allí en el fondo de su alma, hay un deseo indoblegable de amar que se traduce en hechos. Esta alma, a pesar de la sequedad o aridez que siente, ama a Dios en la oscuridad sin esperar nada a cambio. Es el ejemplo que vemos en la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Esta santa que una vez decidida a hacer la voluntad de Dios en la fundación de la congregación que Dios le pedía, empieza a vivir en un profundo estado de aridez, llegando a expresar que se sentía como el aborto de Dios. Naturalmente en su fe ya sabía que esto no era así, que Dios jamás podría olvidarse de ella, separarse de ella, pero sensiblemente así ella lo sentía. Sin embargo, esto no cambiaba en nada las obras externas que ella realizaba, tanto externas como internas, en su amor a Dios. En realidad, todos aquellos que la rodeaban siempre pensaron que ella vivía en un estado continuo de consolación, porque era generosa, porque su entrega era verdadera, porque siempre la veían sonreír, alegre, generosa y se donaba sin límites. Del mismo modo tiene que ser en el amor conyugal, sin esperar recibir nada a cambio, por muy árido y seca que pueda convertirse la relación. El cónyuge debe estar siempre dispuesto a darse, a entregarse, para que su amor se convierta en un verdadero amor. Ama porque sí, porque está hecho para amar y debe amar, y aplica a ese amor sus mayores desvelos. Ama porque desea que Dios esté contento y le preocupa muy poco a la propia alma estar satisfecha, sencillamente porque su amor a Dios es verdadero y solamente le basta ser feliz sabiendo que hace a Dios feliz. Ahí está la clave también del amor humano,
olvidarnos de nuestra propia satisfacción, olvidarse de sí, no importa si nuestro corazón está en consuelo o está en sequedad, el alma tiene que aprender a entregarse siempre. Y aunque pareciera que el otro no diese la talla o no correspondiese a la entrega generosa, tenemos que ser siempre nosotros quienes nos hagamos la pregunta: ¿estoy yo dándome como tengo que darme? Es el momento para amar al otro tal y cual es, sin imaginaciones, sin idealizaciones, sin sueños y sin ilusiones falsas. Es hora de amar verdaderamente, y eso quiere decir que tengo que amar a la otra persona tal y como es, con las satisfacciones que pueda darme, con las buenas cualidades que pueda tener, pero también con todas y cada una de sus defectos, de sus dificultades y de sus limitaciones. Porque si no quieres más que las buenas cualidades de una persona, si no sabes comprender, si no sabes disculpar, si no sabes perdonar las limitaciones del otro, entonces tu amor es un amor egoísta. Amar a la persona en su fragilidad y endeblez, amarle en su miseria si fuera preciso, pues cuanto más pobre es, más puedo yo darme a él. No exigir nada, no pedir nada. Suena fuerte, verdaderamente suena muy fuerte el dar sin esperar nada a cambio, tan rotundo como las palabras de Cristo en el Evangelio: quien pierde su vida la ganará. No es una utopía, una cosa extraordinaria, imaginativa que no se puede hacer. Es una aventurosa realidad que da a luz una alegría nueva, la alegría del alma que se sabe entregar sin esperar nada a cambio. Es el alma que verdaderamente comprende y sabe amar como Dios nos ha amado a nosotros. Dios no esperó que nosotros correspondiésemos a Él para entregarse totalmente a nosotros, muriendo desangrado en la cruz. Es el alma que sabe encontrar y sabe amar como Dios nos ha amado a nosotros. Es entonces aquí cuando el amor placer y el amor carnal son superados para dar paso al amor felicidad, a un verdadero amor que busca la santidad. La persona ha encontrado la realidad de ese amor al salir de sí mismo. ¿Y por qué? Porque habíamos dado tantas vueltas alrededor de nosotros y habíamos cifrado toda la relación conyugal en la propia satisfacción y habíamos perdido sencillamente el horizonte. Ahora se trata sencillamente de andar juntos, no alrededor de uno solo. Los dos caminan juntos, pues ese ser que tenemos al lado es una obra maestra de Dios, y por muy deteriorada que nos parezca o por muy imperfecta que a lo largo del camino se pueda conocer, porque si Dios no se ha arrepentido de amarnos a nosotros que tan imperfectos somos, del mismo modo nosotros no nos podemos arrepentir por conocer las imperfecciones del otro, porque no podemos ser más exigentes si Dios no ha sido tan exigente con nosotros. Dejaremos de lamentarnos al comprender una sencilla verdad que San José María Escriba recomendaba. Si nos quejamos es que no nos queremos lo suficiente, ya que los defectos siempre nos acompañarán. Es una realidad que tenemos que tener sobre la mesa. Siempre vamos a tener defectos. Y si yo estoy dispuesto a compartir toda mi vida con una persona, tengo que ser consciente que voy a compartir toda mi vida con los defectos de esa persona. La rapidez esquemática con la que hemos descrito un posible itinerario de una vida matrimonial tiene poco que ver con el ritmo con el que en la realidad suceden los hechos. Si bien hemos propuesto este tercer camino, que es el que tenemos que tomar, que es el que tenemos que aplicar en la realidad para construir una verdadera relación conyugal, tenemos que ser conscientes que esto no va a suceder de un día para otro, ni tampoco con la velocidad que quisiéramos que sucediera. El matrimonio es una carrera de fondo, no una carrera de velocidad. Son precisas grandes dosis de paciencia, grandes dosis de docilidad y de serenidad y de sosiego para barajar y volver a barajar y seguir trabajando en el edificio que juntos tienen que construir. Hay que dar tiempo a los frutos para que entren en sazón, sin la ansiedad de cortarlos cuando estén aún verdes. Las almas, como el buen vino, se mejoran con el tiempo. Eso quiere decir que hay que tener mucha paciencia en este trabajo que se construye cada día de manera mutua.
No se puede tener la impaciencia para precipitar los tiempos. Mientras tanto, hay que tener en cuenta que esta tarea nada es neutro, los dos tienen que trabajar conjuntamente. Y es la palabra que nuestro Señor ha descrito en el Evangelio cuando le dice a aquel siervo que como ha sido fiel en lo poco, se le confiará mucho y que por lo tanto podrá entrar en el gozo de su Señor. Es aquella paciencia heroica de las pequeñas cosas que nuestro Señor alaba en este siervo. Es la fidelidad en las pequeñas cosas que podrán verdaderamente construir un verdadero edificio de la vida matrimonial. Ha cerrado en el camino si se desprecian las cosas pequeñas. No podemos pensar construir cosas grandes si no vamos construyendo cada día en las pequeñas cosas la vida matrimonial. Eso quiere decir que la mujer debe cada día conquistar a su marido, y lo mismo habrá que decir del marido con respecto a la mujer. El amor debe ser recuperado cada nueva jornada, cada día. Los dos deben enamorarse el uno al otro, y el amor se gana con sacrificio, con sonrisas y con una picardía que va construyendo y va enamorando cada día una verdadera vida matrimonial. Eso quiere decir que es un quehacer diario, sereno y armonioso, en el que descuidar los detalles supone una gran equivocación. Eso quiere decir que descuidar las pequeñas cosas van a constituir un grandísimo error en el construir la vida matrimonial, porque una persona florece no solo cuando se la quiere, sino cuando ella verdaderamente se siente querida. Es que cuando nos sometemos a nuestros egoísmos, los convertimos en nuestras necesidades y nos centramos solamente en satisfacernos a nosotros mismos. Pero nos podemos preguntar, al por ejemplo ver cómo se construye un edificio, podemos preguntarnos, ¿hemos visto cómo se ha construido aquel edificio tan grande e imponente? Un ladrillo y después otro ladrillo y miles de ladrillos, pero uno a uno, y sacos de cemento uno a uno preparados, y sillares que ponen poco a poco ante la mola del conjunto, y trozos de hierro y obreros que día a día trabajan y ponen su esfuerzo a las mismas horas, los mismos esfuerzos. ¿Viste cómo alzaron aquel edificio de grandeza imponente? A fuerza de cosas pequeñas, a fuerza de pequeños sacrificios que cada día, por muy pequeños que parezcan, grandes eran sus resultados. Del mismo modo, tiene que ser el construir día a día la vida matrimonial. Sin prisa, el edificio del matrimonio no se levanta en un día ni en un mes. Hay que trabajarlo sin descanso, año tras año, y sin cansancio, y cuando uno de ellos le venga fatiga, el otro le tomará el relevo. Lo importante es que no se abandonen. Lo más importante de esto es no tirar la toalla, es no cansarse, es no abandonar la obra. Que no dejen que les domine el nerviosismo, el orgullo o las manías personales. Es vencerse cada día para darse cada día más. Las dificultades ciertamente las hay y ciertamente siempre las van a haber. Pero todas y cada una de ellas son ciertamente superables. Si no hay dificultades, las tareas no tienen gracia humana ni tampoco sobrenatural. Porque ciertamente, como dice el Evangelio, fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Por eso no hay dificultades que no se puedan superar, ni desalientos que nos puedan verdaderamente hacer abandonar la tarea, ni dificultad que pueda venir que verdaderamente nos pueda superar. Todo cuanto Dios permita siempre va a ser para nuestro mayor bien, y por lo tanto tenemos ya toda la gracia y toda la fuerza para poder superarlo. Necesariamente entonces tenemos aquí que tener una gran fortaleza y poder afirmar: aunque me canse, aunque no pueda, aunque me reviente y aunque me muera, es cuestión de esperar y no recargarse de ansiedad a la espera de una respuesta automática como de un switch, sino que verdaderamente cada día ir abonando para que Dios haga su obra. El amor hay que regarlo todos los días.
una tromba de agua cada año lo aniquilaría. El amor no solo hay que sentirlo, sino que verdaderamente hay que practicarlo en pequeños detalles, como recordar el día de su santo, el día de su cumpleaños, aunque sea solamente para desayunar juntos. Amor es conocer con detalle los gustos del otro, aunque no deje de ver sus preferencias. Amor es no sacar a relucir sus defectos delante de los otros. Amor es estar más o menos preocupado de quien manda en casa y estar más dispuesto a obedecer. Amor es descubrir el deseo de intimidad conyugal sin poner pretextos de cansancio, mucho menos dar pequeñas limosnas de esta intimidad tan necesaria. Amor es corregir de modo tan suave y amable que quien escucha se dé cuenta del gran dolor del que lo hace y que busca su propio bien. Amor es coger por tercera vez el teléfono aún sabiendo que la llamada no es para mí. Todo esto es verdaderamente amar y todo el resto son teorías que no son ciertas. Quien vive verdaderamente no se aburre, solo se aburren las piedras porque son lo que son. Nosotros cada día podemos verdaderamente formar y reformar ese amor, hacerlo nuevo, hacerlo fructificar, hacerlo mejor, porque nosotros no somos ya una perfección culminada, sino que cada vez podemos tender a ser un mejor padre, una mejor esposa, una mejor hija. No hay lugar para el tedio, siempre podemos tender a lo más. Los que tienen temor al matrimonio por la causa de que va a significar una unión indisoluble que comporta con la monotonía y el aburrimiento que puede llevar consigo, se han detenido muy poco a pensar en lo que verdaderamente concierne al amor humano y muestra bastante poca confianza en la cualidad de su persona. El amor es una dinámica generada por una constante fuente de energía que la hace siempre nueva. El amor es creativo, dice una frase, porque verdaderamente el que ama se va a hacer todas las cosas nuevas. La fidelidad consiste precisamente en que el hombre que ama inventa el amor todos los días, inventa una nueva forma de amar cada día, lo imagina y lo crea siempre nuevo. Es siempre actual el deber de permanecer y de parecer amables. Cuando se estaba en el noviazgo, era un deber de justicia. Ahora que se está en el matrimonio, es un deber de Estado que siempre tiene que permanecer. Es siempre actual el deber de permanecer amables. Cuando erais novias, deber de justicia, y sigue siendo un deber ahora en el estado conyugal, porque pertenecéis a vuestro marido, y él no ha de olvidar lo mismo, que es vuestro y que conserva la obligación de ser durante toda la vida afectuoso como cuando erais novios. Y es un mal signo sonreír con ironía frente a este enunciado que acabamos de afirmar, porque sería la muestra evidente de que el afecto familiar se ha convertido en una heladora indiferencia. Por eso la verdadera fidelidad no consiste en suprimir el cambio, sino en descubrir y asumir la imprescindible novedad. No se trata en vivir el gozo de ayer, sino aceptar la felicidad del presente. Tampoco podemos engañarnos maquillando el hoy con los colores del pasado, descubriendo la realidad de hoy queriendo tener o buscar lo que se había recibido en el pasado. Hombre y mujer han de amarse y de conocerse tal y como son hoy. Si hasta el cielo hay muchas moradas, son también mucho lo que podemos conocer de la otra persona. Y nunca se puede llegar a afirmar que el amor ha desaparecido, pues nadie se lo ha llevado, sino que han sido los propios cónyuges quienes les han dado muerte. No es legítimo echarle la culpa al amor, decir que éste ha desaparecido. El matrimonio cristiano es una apuesta sobre lo absoluto, y para ganarlo hay que darse todo sin reservarse nada. Si nos hemos guardado algo, no podemos darnos por vencidos porque falta mucho el camino por recorrer, al menos por nuestra parte. Siempre podemos empezar de nuevo y siempre podemos pedirle la gracia a Dios, que es siempre nuevo, nos haga efervecer en nuestra alma el deseo de entregarse verdaderamente y de formar una verdadera vida matrimonial que se va formando cada día desde lo pequeño. Supliquemos a nuestra Madre Santísima, que supo vivir con total fidelidad a Dios en todo lo que Él le pedía a ella, incluso hasta en su vida de unión con San José, en una vida casta, sea para todos los matrimonios un ejemplo eximio
y siempre derrame gracias abundantes, para que, ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, formen un hogar cristiano y por medio de él alcanzar su santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.